Muy buenas noches, queridos estudiantes de Básica Cristiana. Sean bienvenidos a este encuentro donde vamos a iniciar nuestro segundo semestre. Para este segundo semestre vamos a ver tres módulos. El primer módulo es el número 5, Nociones Fundamentales de Metodología, que dice en letras mayúsculas de Jerusalén a Emaús. El segundo es Llamó a los que él quiso, que es una introducción al discipulado. El siguiente, Dios camina con nosotros, nuestra historia de salvación. Recomendarles poder estar atentos a estos encuentros que nos ayudan mucho a profundizar los temas y pues también desarrollar las actividades como lo ha propuesto la profesora Patricia, quien muy amablemente nos colabora en este módulo. Entonces, bienvenidos y estemos atentos pues a este bonito módulo. Muy buenas noches para todos. Gracias, Jenny. Bueno, invitarlos también a que, pues, a pesar de este frío, sentamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos anime, nos conforte y nos dé la luz que necesitamos para seguir, como nos decía Jenny, este estudio tan interesante, en este caso, con metodología. Entonces, ojalá todos ya tengan su cartilla porque pues sí es importante que tengamos el referente para poder ir siguiendo el estudio. Em, ¿Alguno de los compañeros quiere, por favor, ofrecer la oración al Espíritu Santo? ¿Alguien, por favor? No, ninguno. Todos están con mucho frío. Bueno, entonces voy a hacerla yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nos colocamos delante de tu presencia en esta noche. Primero para darte gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos para aprender sobre la metodología. Gracias, amado Señor, por amarnos tanto. Gracias por este grupo de hermanos. Gracias por darme la oportunidad a mí de afianzar lo que tú me has regalado, Señor. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro, nuestra sabiduría, nuestro sentir, que podamos con la luz de tu Espíritu Santo entender todas estas actividades que tú planteas a través de estas cartillas y, y que podamos desarrollar un trabajo catequético con olor fragante para ti. Amén. Bueno, entonces voy a, su merced me da, así, ya tengo acá la función de compartir. Por favor, me confirman si todos están viendo la pantalla. Por lo menos uno que confirme, por favor. Sí, señora. Sí, Señora. señora. Vale, muchas Bueno, gracias. Entonces, esta cartillita de Jerusalén a Emaús, titulada Nociones Fundamentales Catequística. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué contenido. Entonces nos dice acá qué es un método y cuáles son sus elementos. Que Jesús se acercó. A estos son los temas que vienen un mes. en los seis temas, ¿no? Y se puso a caminar con ellos, de qué van hablando en el camino, realmente ha resucitado y entró para quedarse con ellos. Y hoy vamos a compartir un método para qué. Entonces nos dice que las metas al concluir este tema serían qué es un método y cuáles son sus elementos, la importancia de tener un método
para lograr una auténtica catequesis, las tareas específicas de la metodología catequística y qué se entiende por acto catequístico. Entonces, esto es lo que debemos tener claro al terminar este módulo. Entonces nos dice que ¿qué es metodología? Metodología es el camino por recorrer para llegar a una meta. Bueno, antes de esto, en la primera página en el Pensemos hay unas preguntas. Bueno, nos dice que frente a cada expresión escribamos en nuestro pensamos de cada una de ellas. Como ya les he dicho anteriormente, es importante que desarrollemos estas actividades para que vayamos haciendo un preámbulo al tema que vamos a ver. Y ahí nos dice que primero es necesario un método de catequesis renovada y eficaz que responda a las situaciones concretas que vive el hombre de hoy. Entonces, frente a esta pregunta, ustedes escriben qué es lo que piensan de cada una de ellas. Luego está la 2, que es el método. Es solo cuestión de saber técnicas precisas y actividades definidas para hacer con un determinado grupo. Bueno, y ahí igual con la 3 y la 4. Entonces, es importante que ustedes hagan ese ejercicio. También nos dice que en el punto 2 que nos dice la Sagrada Escritura y nos invita a un texto de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II que habla sobre la catequesis. Y si alguien que tiene su cartilla por ahí, por favor, antes de que sigamos con las diapositivas, nos puede de pronto leer esa partecita. Es el punto 2 de qué dice. ¿Qué nos dice la iglesia? Por Dice, favor. lo de Catequistratis Eh, 755, diversidad de métodos. Léalo detenidamente y luego, bueno, ya eso me se lo dijo. La última cuestión metodológica que conviene al menos subrayar, más de una vez se hizo alusión a ella en el sínodo, es la memorización, los comienzos de la catequesis cristiana, que coincidieron con una civilización eminentemente oral, recurrieron muy ampliamente a la memorización y la catequesis ha conocido una larga tradición de aprendizaje por la memoria de las principales verdades. Todos sabemos que este método puede presentar ciertos inconvenientes. No es el menor el de prestarse a una asimilación insuficiente, a veces casi nula, reduciéndose todo el saber a fórmulas que se repiten sin haber calado en ellas. Estos inconvenientes, unidos a las características diversas de nuestra civilización, han llevado aquí o allí a la supresión casi total, definitiva, por desgracia, según algunos, de la memorización en la catequesis. Y sin embargo, con ocasión de la Cuarta Asamblea General del Sínodo, se han hecho oír voces muy autorizadas para reequilibrar con un buen criterio la parte de la reflexión y de la espontaneidad, del diálogo y del silencio, de los trabajos escritos y de la memoria. Por otra parte, determinadas culturas tienen un gran aprecio a la memorización, la pluralidad de métodos en la catequesis contemporánea puede ser signo de vitalidad y de ingeniosidad. En todo caso, conviene que el método escogido se refiera, en fin de cuentas, a una ley fundamental para toda la vida de la Iglesia: la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre en una misma actitud. Vale, muchísimas gracias. Entonces, esto lo encontramos en el numeral 55 de la una exhortación apostólica de San Juan Pablo II llamada Catechesi Tradendae. ¿Listo? Entonces, ahí nos hace unas preguntitas. Nos dice, ¿qué significa para la iglesia la variedad de métodos en la catequesis? Ahí nos habla, según el texto, que es signo de vitalidad y de ingeniosidad, ¿cierto?
En la segunda pregunta nos dice, ¿qué se debe tener en cuenta en todo método como ley fundamental? ¿Alguien tiene de pronto ya respondidas esas preguntas? ¿Qué se debe tener en cuenta en todo método como ley fundamental? Según el texto, ¿no? Acabamos de leer. La fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre también. Ajá, muchas gracias. Y completaríamos ahí diciendo que en una misma actitud de amor. Muchas gracias. La tercera nos dice, ¿qué significa para la catequesis la fidelidad a Dios? ¿Cómo la expresa? ¿Alguien que la haya contestado? Como, Capacidad de cumplir a Dios. Sí, ¿alguien más? como la ley fundamental para toda la vida de la iglesia. Ujú. Bueno, yo tengo acá una expresión de amor viendo en los catequizandos la oportunidad de amar a Jesús. Y la carta me dice, ¿qué significa la fidelidad al hombre y cómo la expresa? ¿Alguno de los que no ha participado? Recuerden que este espacio nos permite que socialicemos, ¿no? Y que de pronto algo que he aprendido del padre Waldo, que es muy, muy bonito, es que todos tenemos nuestro punto de vista y podemos participar, podemos decir, no tengamos temor a que de pronto no son palabras técnicas o cosas extraordinarias. Es precisamente esto lo que nos enriquece, lo que cada uno puede aportar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la fidelidad al Me hombre y cómo la expresa? excuso porque es que no tengo la cartilla, o sea, no estoy preparada. Estoy participando, pero no pude preparar la clase. Ah, listo, tranquila. Muchas gracias. Sí, así Bueno, tenemos algunos casitos. así sí, así que vamos, que Vale. no se, Bueno, no se entonces nos olvide. invitarlos para que de pronto puedan obtener su cartillita, pedirle al párroco, solicitar. Tal vez ellos andan muy ocupaditos, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, pues mirar la forma de poder obtener la cartillita, pues los módulos para que no nos atrasemos. ¿Listo? Y en la quinta nos dice, usted como catequista es fiel en su catequesis a Dios y en qué se da cuenta. Entonces ya es como una pregunta a nivel personal para de pronto quienes tenemos la oportunidad de servirle a Dios por medio de la catequesis. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora sí seguimos con nuestro tema que es el profundicemos y nos habla de metodología y dice que es el camino por recorrer para llegar a una meta. Nos dice también que es la didáctica, que son los materiales adecuados, que es la pedagogía, el arte de enseñar. Entonces nos habla que la importancia para la catequesis del método es una manera práctica y concreta de comunicar progresivamente el mensaje cristiano, que aplicando la pedagogía, la catequesis es fundamentalmente una pedagogía para la educación en la fe. La acción catequizadora es una pedagogía de la fe en acto. Entonces, esto también es una parte de un documento de la iglesia. ¿Qué nos dice acerca del catequista? Que reconoce que el método está al servicio de la revelación y de la conversión y por eso ha de servirse de él. Sabe que el contenido de la catequesis no es indiferente a cualquier método, sino que exige un proceso de transmisión adecuado a la naturaleza del mensaje, a sus fuentes y lenguajes, a las circunstancias concretas de la comunidad, a la condición de cada uno de sus fieles. Entonces, hay unos elementos, ¿cierto? Entonces, esos elementos son un punto de llegada, que es la formación integral de los catequizantes,
un punto de partida, que es la situación concreta en que se encuentran los interlocutores, y hay un itinerario. Son los procesos graduales y progresivos que se siguen para llegar a la maduración plena en la fe. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos. Ay, perdón que me pasé. La metodología catequística es una ciencia teórica y práctica. Entonces, ahí en el texto que nos decía la exhortación, nos hablaba de que muchas veces es apropiada la memorización, ¿sí? En otros casos no, que a veces es importante la didáctica y a veces no, pero pues todo debe ir de la mano. Si nosotros hacemos de todos esos elementos un conjunto, pues nos vamos a ayudar porque cada uno tenemos una forma diferente de asimilar los procesos educativos. Entonces, para algunos es más fácil a partir de unas imágenes, a partir de unos ejercicios, otros se les facilita más simplemente con leer. Entonces, dependiendo de eso, pues tenemos que aplicar eh, tenemos que ir mirando cuál es nuestro grupo y cómo vamos a aplicar pues el contenido que tenemos para enseñar, ¿cierto? Em, no sé si el padrecito Waldo esté por ahí en el panel, porque es que dentro de las diapositivas me aparecía esta diapositiva que tiene que ver con lo evangelizador, Padre Waldo o Jenny, no sé si estén por ahí, porque Em, dentro del texto como tal, dentro de la cartilla, pues no está aplicada, entonces no sé si la omitimos o la socializamos. ¿No se encuentra el Padre Waldo? Está conectado, sí, Padre Ubaldo, Vale. pero de pronto le estará fallando el abrir el micrófono. Sí, señora, buenas noches. Padrecito, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mi profe. Buenas noches, queridos estudiantes. Me da gusto eh, intercambiar impresiones con ustedes. Muchas padrecitos, es que les estaba comentando a los compañeros que pues dentro de las diapositivas está esta que tiene que ver como con el proceso evangelizador. Entonces, no sé si su merced nos quiera decir algo al respecto o simplemente la vemos así como está enumerada. Bueno, estoy con el celular y no tengo aquí mis gafas, pero léame su merced y puedo hacer puedo Vale, decirles padre, alguna sí. cosita al respecto, ¿vale? Vale, sí, señor. Pues dice plan evangelización, diócesis de Garagoa, y están numerados del primero al 10º, y dice que el primer paso es la convocatoria misionera. Segundo, formación de los misioneros. Tercer, retiro del misionero. Cuarto, retiro querigmático para el grupo misionero. Quinto, sectorización de la parroquia. Sexto, salida misionera a un sector de la parroquia. Séptimo, oración y entrenamiento del grupo misionero. Octavo, visita casa a casa, corazón a corazón. Noveno, reunión en una casa del sector. Y décimo, reunión semanal en la casa para seguir los textos bíblicos. Bueno, sí, este es, digamos, el ideal, ¿no? Pero no solamente, este no es solo un camino. Nosotros puede haber una convocatoria porque los vecinos, los amigos, de pronto deciden eh, querer formar una pequeña comunidad. También se puede así. Aquí estamos hablando de ya cuando hay todo un proceso y se ha vivido todo un proceso de evangelización y ya las pequeñas comunidades comienzan a ejercer su tarea misionera. Entonces,
obedece todos estos pasos a las personas que ya están viviendo en pequeña comunidad. Pero los que no hemos empezado a vivir en pequeña comunidad, hay varias maneras de comenzar si en nuestro corazón está Jesús. Por eso irnos nosotros, ir pensando y que lo que necesitamos es tener en el corazón a Jesús. El año entrante para la misión, ese será el lema. Eh, con Jesús en el corazón, del altar a la misión. Es decir, que nosotros comenzaremos de verdad a sentir que debemos vivir en pequeña comunidad y se puede con los vecinos de la cuadra. En el caso de las familias del campo, los más cercanos se comienzan a reunir, comenzamos a reunirnos porque estamos haciendo la lección divina y luego comienza a aparecer un líder como cualquiera de los hermanos que están formándose y dicen, no, tenemos que empezar a vivir en pequeña comunidad, que nuestros niños comiencen a vivir en la escuelita de la fe y comenzamos a tomar esa iniciativa por sectores, también vale. Pero aquí es como cuando decimos vamos a ir en todos los misioneros que se organizaron, por ejemplo, allí en Ramiriquí, y nos vamos a hacer una misión, que de eso se trata el año entrante, nos vamos a ir a hacer una misión, por ejemplo, a Zetaquira, y entonces ahí se hacen todos estos pasos. Pero más que aprender los pasos, es llevar a Jesús en el corazón. Y entonces así comenzaremos a transmitirle a otros, ya no con el conocimiento, sino ya por la convicción, porque realmente queremos vivir en comunidad y porque realmente queremos escuchar la voz del maestro. Más o menos, digamos que esta es una participación que quisiera hacerles para que no estén pensando que si no se dan todos estos pasos, entonces no podríamos formar una pequeña comunidad. No, el que me está escuchando y de pronto dicen, no, yo quiero allí con mi compadre, con mi vecino, que queremos empezar a conocer la palabra de Dios y queremos empezar con la lección divina, o aquellos que en antaño todavía se están reuniendo en lo que llamábamos nosotros eh, la reunión de la casa de familia para hacer la lección divina. Cuando hacíamos esas reuniones, entonces dice, nosotros seguimos reuniéndonos, ¿por qué no damos el paso a formar una pequeña comunidad? Excelente, hay que ir. Se le dice al sacerdote, al párroco, y él con mucho gusto viene y les inicia, los ayuda, y el párroco se va a poner muy contento de que ustedes por iniciativa propia quieren formar esa pequeña comunidad. Muchísimas gracias, Padrecito. Muy apropiado su aporte porque pues yo estaba como ahí, como indecisa en qué decir con respecto. Observando acá la marca de agua nos dice llamados y enviados a evangelizar. Entonces, ojalá que el Espíritu Santo suscite en cada uno de nosotros eh, ese, esa decisión de ir a evangelizar. Y pues, como siempre nos han enseñado, empezar por nuestra casita, por los de nosotros. Bueno, entonces... Aquí, pues esto era como de lo que nos hablaba el padrecito, son el segundo paso, el tercer paso, que son pues eh, lo que tiene que ver con la conformación para las pequeñas comunidades. Entonces vamos acá, el cuarto, el quinto y el sexto, que ya lo van a ver más detenidamente cuando se les envíe el video que les comparte Jenny. Entonces, nos habla también de que el acto catequístico es la realización concreta de la acción catequizadora en cuanto que integra de una manera armónica y equilibrada los diversos elementos que la componen, experiencias humanas, la palabra de Dios, confesión de fe, oración y celebración, también la vida comunitaria y el compromiso cristiano, que el acto catequístico se realiza por la mediación del catequista.
hay unos elementos importantísimos del acto catequístico y es integrar, facilitar y dinamizar creativamente los elementos del acto catequístico. Hay unas tareas, ¿cierto? Y esas tareas son, uno, conocimiento de los destinatarios, objetivo de la catequesis, creatividad en los cursos, lo que estábamos acá comentando, y la importancia de la evaluación. Recordar que siempre que hay una evaluación, no nos debe por qué hacer sentir temor, ¿sí? Por ejemplo, lo he evidenciado con los estudiantes del IMPAMI, porque pues es precisamente la forma de mirar si de pronto me faltó leer más, repasar un poquito o tal vez hacer las preguntas para que pues nos quede claro el tema. Acá nos habla de esos acto catequístico que les estaba comentando, entonces nos dice que la experiencia humana, la palabra de Dios, la expresión de fe y este ya creo que es el 2, ¿cierto? Entonces, ay, esperen, este ya es el 2. Creo que no alcanzamos al 2 porque nos quedan 10 minutos. Entonces quisiera reforzar acá un poquito. Dice, las experiencias humanas forman parte del contenido catequético. Y media profesión de fe, lo que nos habla acá, dice, el catequizando con su corazón, memoria, inteligencia y voluntad, da razón de lo que cree. Mediante la celebración, el creyente celebra con sus hermanos en comunidad fraterna lo que ha experimentado en su vida y da gracias a Dios por los dones recibidos. Y mediante el compromiso, el catequizando transforma progresivamente su vida y colabora activamente que surja en nuestra sociedad el reino de Dios. En el Actuemos ya encontramos unas preguntitas y dice, en la primera, ¿qué sabe usted de su comunidad parroquial? ¿Cuántas personas la conforman? Niños, jóvenes, adultos, enfermos. Entonces es importante que de pronto nosotros tengamos ese ático, no al 100% exactamente, ¿no? Pero sí es importante que tengamos un aproximado, porque pues si somos parte de una parroquia debemos tener también conocimiento de estos daticos. Luego nos pregunta que cuáles son los principales problemas de esa comunidad, ¿sí? O tal vez de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Luego nos dice qué recursos considera adecuados para la catequesis de su comunidad. En el cuarto nos pregunta qué finalidad se propondría alcanzar con la catequesis de su comunidad. Y en el quinto, ¿cada cuánto cree usted debe revisar el camino de fe que lleva con su comunidad? Entonces, como nos decía el padre Waldo, nuestra comunidad puede empezar con los allegados, ¿no? Entonces, es bueno que revisemos de pronto estos 5 punticos con respecto a eso que está más próximo a nosotros. Acá en Celebremos Nuestra Fe nos dice, el auténtico catequista ora por los catequizandos como Jesús oraba por sus discípulos. Si alguien tiene por ahí la Biblia a mano, por favor puede buscar San Juan, capítulo 17, del 6 al 21, que creo que lo alcanzamos a leer. Nos dice que este ejercicio pues vamos a aprovechar si alguien lo puede, por favor, compartir leyendo. Y nos dice que escribamos la oración personal teniendo en cuenta la reflexión hecha en este tema. Mientras alguien busca la cita bíblica, entonces en el repasemos también nos dice que respondamos el juego. ¿Qué método ha venido utilizando y por qué? ¿Qué significa para usted utilizar un método en la catequesis? ¿Qué resultados positivos o negativos cree usted se da al utilizar un determinado método? ¿Cuáles son los métodos, perdón, los elementos de todo método? ¿Cuáles son las tareas de la metodología? ¿De qué se ocupa la pedagogía?
cuáles son los elementos del acto catequístico y explique con sus palabras cada uno de ellos. Entonces, si bien todos no somos catequistas, sí tenemos las demás preguntas para confrontarlas con lo que se ha visto en este primer, y que ustedes muy juiciosamente lo pueden volver a revisar con sus compañeros de cada parroquia en el encuentro que pues se les ha propuesto para que fortalezcan mediante las exposiciones y la socialización entre ustedes. ¿Alguien buscó la cita bíblica Hemos, para que la comparta? Sí, hemos, señora. hemos manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo me has dado vienen de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no soy, yo ya estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que no sean uno, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, uno se ha perdido. Salí juicio para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de tu palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti. Dice, Muchas gracias. Qué hermoso lo que nos dice San Juan, ¿no? Entonces nos invita ahí a que nos sintamos bendecidos porque pues Dios nos ha escogido para llevar a otros su palabra, para ayudarlos a crecer en la fe, y juntamente con ellos pues también nosotros crecemos en la fe. Entonces, apenas el tiempo nos alcanza para este primer tema. Ya esperando que pues tal vez ya tengan su cartilla para dentro de 8 días y hayan hecho su primer encuentro para realizar el primer tema. Entonces, en el próximo encuentro, vamos a abordar el tema 2 y el tema 3. De pronto, en algún módulo pasado alguien exponía que pues era muy corto el tiempo, pero como les dice Jenny también, este es simplemente una ayuda pedagógica, ¿sí? Lo vemos así muy rápidamente, pues porque es el tiempo que nos da la reunión, pero invitarlos muy especialmente, con mucho cariño, a que se reúnan como comunidad parroquial, con su grupo, animarlos, no se dejen desanimar. Si hay dos, si hay uno, si hay tres, si hay cinco, anímense los unos a los otros, porque de verdad que es muy grande la riqueza que encontramos en todos estos módulos. Mi Em, profe, perdón, sí, mi profe, padrecito. tu merced, Sí, señor. invitarlos a la celebración de la fiesta de Santa María Magdalena. El 22 es virtual. Mi hermana Jenny es hermana de Pequeña Comunidad. Les enviará la invitación y allí también podremos percibir un poco más
la invitación que el mismo Dios nos hace a la misión. Invitados, el 22 es virtual y ya mi hermana les dará a conocer los detalles de la fiesta presencial. Todos ustedes, los hermanos, mi profe y todos los que de alguna manera queremos llevar a Jesús en el corazón, que ojalá salgamos del altar a la misión, solo Santa Eucaristía y seguir igual, no. Salir con ganas de transmitirle a otros lo que vivimos, ¿vale? Muchas gracias, Padrecito, por la invitación. No sé si nos quedan 4 minuticos. Si tengan, bueno, si tienen preguntas, se las contesta el Padre Ovaldo, por favor. Y no sé si tengan algo que decir, si tengan alguna inquietud. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, agradecer al Padre y pues ser como testimonio de que lo que él decía es verdad. Nosotros somos la primera y única comunidad que hay en Roma, formada de la manera que él dijo, de un grupo que se oraba, que se hacía el rosario, y ahí fuimos llamadas por una persona que fue haciéndose líder. El Padre Aldo creo que ya nos ha hecho 2 retiros. Ya nos unimos como comunidad, dando un nombre y haciendo el retiro, que entonces es algo muy bonito y pues en nuestra pequeña comunidad ya hay personas de servicio y en ella pues habrá 3 catequistas listos para la misión y creciendo en gracia y llevando a Jesús en el corazón. Nuestra comunidad se ya caminando con Jesús y es la primera de Rondón. Y ahí estamos ahorita en el IMPAM y pues tratando de caminar y llevando pues el mensaje y aprendiendo un poco. Muchas gracias. Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones para todos. Amén, Padre. Gracias, gracias. No sé si alguien más quiera participar o le pedimos el favor al Padrecito Ovaldo que nos dé su bendición. Hoy estamos contentos, queridos hermanos, porque ha sido la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, la misionera que escuchó la palabra de Dios, del Padre Celestial. Ella abrió las puertas de su corazón desde dentro para llegar a nosotros. Esa salvación es Jesús. Y Jesús luego envía a María Magdalena para que los discípulos y luego los discípulos caminan por todos los rincones conocidos hasta llegar a nosotros. Nosotros no podemos quedarnos callados porque esa primera mujer, la Santísima Virgen, que ha sido llamada por el Padre, nos sigue insistiendo y ella hoy tocó a muchos, a los navegantes, a los que se transportan a través, a los transportadores, a todas las personas, a las familias. Ella es la mujer que convoca y a través de ella llegamos al corazón de Jesús y a través del corazón de Jesús a los brazos del Padre Celestial. Que ella, nuestra Madre Santísima, derrame sobre todos los que están escuchando, sobre sus hijitos, sus vecinos, sus amigos, ese deseo de conocer a su amado Hijo Jesús. Ella pida para todos nosotros el don del Espíritu Santo que hizo posible la encarnación de Jesús en su santo vientre y que ella interceda por nosotros, todos nosotros alcancemos la salvación.